Hola, esperando esté muy bien. Bueno, voy a resolver dos ejemplos que les va a servir para poder desarrollar el problema 2 y 3 de esta segunda semana, bueno, de la tarea de esta segunda semana. ¿Ya? El primer problema dice, se tiene una piscina rectangular. Entonces, si dice rectangular, lo que tiene que hacer usted primero es dibujar un rectángulo. Pero esta es una piscina, ¿ya? Así que una piscina, aparte de tener, digamos, forma rectangular, es como una caja. Entonces voy a dibujar el rectángulo así y voy a dibujar una caja, ¿ya? Porque una caja tiene tres dimensiones, tiene largo, ancho y alto o profundidad. Ok, entonces esto es lo que llamamos alto o profundidad, que es lo mismo. Por acá a este que es más chico le voy a llamar ancho y al que está acá le voy a llamar largo, que es más grande que el ancho. Y están las tres dimensiones de una piscina, ¿ya? O de un estanque. Entonces me dicen que su volumen es 20.25 metros cúbicos. Por lo tanto, cuando me hablan del volumen de una caja, el cuerpo geométrico se llama paralelepípedo. Entonces voy a poner aquí volumen, caja. Esto se calcula multiplicando justamente las tres dimensiones que tiene. Es decir, multiplicamos el alto por el ancho por el largo. En consecuencia, para poder determinar ese volumen, necesito conocer esas tres dimensiones. En este caso, me dijeron que el volumen es igual al valor que está ahí, es decir, el volumen ya lo conozco, 20.25 metros cúbicos. Ya conozco el volumen. Y dice después, dice, donde el largo de la piscina, y aquí vamos a escribir los datos, largo. Entonces la clave está en escribir los datos, si no nos vamos a perder. El largo de esta es, la palabra es lo mismo que el símbolo igual en matemática. El triple, cuando dice triple, significa tres veces, y tres veces significa multiplicar por tres, tres por. Entonces el largo es tres veces el ancho, tres por el ancho, tres veces lo que mide el ancho. Y después dice, y su profundidad es el doble. Entonces aquí voy a escribir profundidad, que es lo mismo que alto, o alto, que es lo mismo. Ahí dice que es el doble de su ancho. Dos veces, ¿cierto? El doble hace referencia a dos veces el ancho. Y aquí nos damos cuenta que tanto el largo como la profundidad dependen, ¿cierto?, de lo que mide el ancho. Por lo tanto, el ancho va a ser como nuestra incógnita, va a ser nuestra X. Entonces aquí vamos a escribir abajito, el ancho es igual a X. ¿Por qué? Porque no lo conozco y además las otras dos dimensiones dependen de este ancho. Entonces, una vez que identifico cuál es la incógnita del problema, lo que hago es reescribir lo anterior en función de la incógnita, es decir, el largo va a ser igual a tres veces el ancho, pero el ancho mide X, ¿cierto? Porque recién dijimos que el ancho es nuestra incógnita. Lo mismo con el alto o la profundidad, ya que es lo mismo, me es más rápido escribir alto, es dos veces el ancho, es decir, 2 por X. Listo, ahora tengo las tres dimensiones dependiendo de la única incógnita que tenemos en el problema. Entonces voy a volver a copiar esto. No me deja, a ver si puedo. No me deja. No me deja. Ya. Por lo tanto, vamos a escribir esto que está aquí nuevamente. Me va a quedar.
que el alto por el ancho por el largo es igual a 20.25. Pero sabemos que el alto es dos veces, ¿cierto? Acá está, voy a marcarlo, dos veces el ancho. Por lo tanto, en vez de escribir alto, voy a escribir 2 por x, dos veces el ancho. Por el ancho, pero el ancho, ¿cierto? Es nuestra x, por x. Es un por. Y luego por el largo, pero el largo, ¿cierto? Es igual a 3 veces el ancho. Entonces aquí voy a escribir 3 por x. Y eso es igual a 20.25. Listo, ya tenemos una ecuación donde la única incógnita es la x. Lo que hacemos es multiplicar, ¿cierto? Aquí tengo un 2, aquí hay uno implícito, 2 por 1 por 3, eso me da 6. Multiplicamos después x por x por x, x por x por x, como estamos en el contenido de potencia. Cuando yo multiplico x por x por x, uno mantiene la base, ¿cierto? Esto es multiplicación de potencia de igual base. Todos tienen un exponente igual a 1, por lo tanto, se mantiene la base y se suman los exponentes. Por ahí tienen que haber visto esa propiedad en mi video o en el video de los recursos adicionales. X elevado a 3 igual a 20,25. Listo. Lo que tenemos que buscar ahora es el valor de x. Sabemos que 6 veces por x al cubo es igual a 20.25. Necesitamos solamente una x, así que lo que hay que hacer es dividir por 6. Dividimos por 6, me va a quedar el 6, en este 6 es 1, entonces me va a quedar 1x al cubo. Y al otro lado me va a quedar 20,25 dividido por 6, ¿ya? Que es lo mismo que cuando por ahí le enseñaron que si había un número multiplicando la incógnita, ese número pasaba dividiendo, ¿ya? Ahí quedó dividiendo, pero lo que se hizo en rigor es dividir por 6. Tomamos la calculadora, porque no es pecado usar la calculadora para hacer estas cosas. Sacamos la calculadora. Está. Dividimos, ¿cierto? 20.25 entre 6 y eso me da aprox 3.375. X es igual, bueno, x al cubo es igual a 3.375. Pero ahí tengo el valor de x al cubo, yo quiero el valor de una x. Entonces lo que vamos a hacer aquí para poder eliminar la potencia es aplicar la inversa de la potencia, que en este caso es la raíz. Como el exponente es un 3, aquí va a ser raíz cúbica. Si el exponente hubiese sido un 2, hubiese sido raíz cuadrada. Es decir, si hubiese sido así, x cuadrado igual 4, aplicamos raíz cuadrada. ¿Ya? Aquí me va a quedar x es igual a raíz cuadrada de 4. En este caso hay dos soluciones, pero después quizás podemos hablar de eso. Si hubiese sido x a la 5, x a la 5 igual a 1024, ¿ya? Aplicamos raíz quinta. Entonces, raíz quinta de 1024. X es igual a raíz quinta de 1024. Y eso creo que es 4. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como yo les envié un link para esta calculadora, yo voy a usar esta calculadora. Si usted sabe usar otra, ahí ve cómo se hace, ¿ya? En esta calculadora hay una tecla que está ahí, que está encima de esta tecla de elevado, que se activa presionando Shift, la X elevado, le pongo, por ejemplo, el índice de la raíz, que en este caso es un 5, quiero resolver la que está acá. 5 de 1024 igual 4, ¿ya? Si hubiese sido raíz cuadrada, ¿cierto? Simplemente apretó esta raíz cuadrada de 4 y es igual a 2, la raíz positiva. Vuelvo acá y me dio raíz cúbica. Raíz cúbica de ese valor que está ahí. Voy a seguir. Entonces me va a quedar que x es igual
a la raíz cúbica de este valor. ¿Por qué? Porque estamos buscando qué número elevado a 3 resulta 3,375 y ese número justamente es la raíz cúbica del x elevado al cubo. Calculadorita, entonces presiono Shift, elevado, ¿cierto? Le pongo el índice 3, escribo 3,375 y me da 3 medios que en decimales, con este convierto a decimales, con ese botón, con el SD, es 1,5. Por lo tanto, x vale 1,5. ¿Qué vale 1,5? Me devuelvo arriba y vuelvo a leer. Y la x era el ancho. Por lo tanto, el ancho es lo que vale 1,5. Esto es el ancho. Por acá arriba habíamos dicho que el largo era 3 veces el ancho. Por lo tanto, si quiero calcular el largo, ¿cierto? Lo que hacemos es multiplicar por 3 lo que vale el ancho, porque x es el ancho y nos dio 1,5. Por lo tanto, 3 por 1,5 son 4,5. En consecuencia, el largo mide 4,5. Lo mismo hacemos con el alto o profundidad, que dice que es 2 veces el ancho, es decir, 2 por lo que nos dio el ancho. 2 por 1,5 es 3. Y si usted quiere estar seguro o segura, simplemente multiplica las tres dimensiones y le tiene que dar 20,25. Es decir, el 4,5 por el 3, el largo por el alto y por el ancho que es 1,5, tendría que darnos 20,25 aproximadamente o exacto. Entonces veamos si es verdad. 4,5 por 3 por 1,5 y me da 81 cuartos, lo paso a decimal, 20,25. 20,25 y estamos correctos. Listo, y la pregunta ¿cuál era? Decía, ¿cuáles son las dimensiones de la piscina? Entonces, el largo mide 4,5, hay que responder siempre. El alto mide 3 metros, sí, me faltaron las unidades ahí. Y el ancho mide 1,5 metros. Que no se nos olviden las unidades. Entonces, metros, 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 y esto es metros cúbicos porque es volumen. Listo, ahí tenemos un problema que les va a servir para resolver uno de los dos. El siguiente problema, más o menos del mismo estilo, tiene la misma idea. Dice, Juanita desea adquirir un nuevo televisor. Ella sabe que en su habitación cuenta con un espacio de 8.336 centímetros cuadrados, es decir, eso es lo que debe medir el espacio que va a ocupar el televisor, ¿ya? Y después me dicen una relación o me entregan una relación entre el largo y el ancho. Es como arriba, cuando me decía que el largo era 2 veces el ancho y todo el cuento, aquí es lo mismo. Entonces vamos a escribir, vamos a poner el área o superficie que puede cubrir el televisor es 8.336 centímetros cuadrados. Ya. Después dice que el largo es decir, es igual a 1,77 veces, es decir, por el ancho. Listo. Determine las pulgadas del televisor que puede comprar Juanita. Ok, ya. Entonces, como el ancho quedó libre, es decir, el largo depende del ancho, el ancho nuevamente es nuestra incógnita. El ancho es x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el largo depende del ancho. Esa es la x, es, digamos, el valor del cual las demás dimensiones dependen. Por lo tanto, hacemos lo mismo que antes, vuelvo a escribir el largo, es decir, el largo, pero ahora en función de x, es igual a 1,77 por x. Como en este caso me están hablando de superficie, porque es una, digamos, son unidades al cuadrado, es superficie o área, estamos hablando de un rectángulo, porque me hablan de un televisor.
¿ya? Entonces, este es el ancho, este es el largo, y el ancho ya sabemos que mide x, el largo sabemos que mide 1.77x, y para calcular el área de un rectángulo, lo que se hace es multiplicar largo por ancho. Largo por ancho. Porque es una superficie plana, tiene dos dimensiones, así que es largo por ancho. Las dos dimensiones que cuenta el rectángulo. Entonces el largo es 1.77x por el ancho que es x, y ya nos dijeron cuánto es la superficie, es 8.336 centímetros cuadrados. Multiplico x por x, multiplicación de potencia de igual base, mantengo la base, sumo exponente, porque estos tienen un 1 acá implícito. Cualquier número solito siempre va a tener un 1 arriba implícito. 1,77 igual 8.336. Nuevamente, ahí lo que tengo es 1.77x cuadrado. Tengo que deshacerme de este valor que está multiplicando a la x, ¿cierto? Porque son 1.77x cuadrado. Entonces divido por ese 1.77 y me va a quedar entonces que x cuadrado es igual a 8.336 dividido entre 1.77. Saco la supercalculadora y dividimos eso, 8.336 sobre 1.77, y eso me da aproximadamente 4.709.600. Vamos a escribir todo eso. Aquí van a dar números aproximados, sí. 4.709.6045. Me olvidó. 709,6045. Creo que al final había un 2. 2, claro. Listo. Pero ahí tenemos el valor del x al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora para eliminar este cuadrado es aplicar la raíz cuadrada, una raíz con índice 2. En consecuencia, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 4.709,60452. Bueno, aquí antes les comenté que cuando uno calcula una ecuación de este estilo, con índice exponente par, por ejemplo aquí, x cuadrado igual a 4, estoy buscando qué número elevado a 2 resulta 4. En este caso hay dos números, tanto el menos 2, si yo lo elevo a 4, resulta 4. Si lo elevo a 2, resulta 4. Y el 2, si lo elevo a 2, también resulta 4. Consecuencia, cada vez que uno resuelve una ecuación cuadrática, se obtienen dos valores. X es igual a más menos la raíz cuadrada de 4. Entonces aquí es más menos 2, dos valores. Aquí va a pasar lo mismo. Va a ser más menos los dos valores, pero como en este caso estamos hablando de dimensiones, uno cuando toma una wincha, en una wincha no aparecen valores negativos, ¿ya? Porque no existen las dimensiones negativas. Por lo tanto, solamente nos vamos a quedar con la solución positiva. Entonces, sacamos nuestra calculadora y calculamos la raíz cuadrada de 4709.60452. Me da aproximadamente 68.627. ¿Ya? 68.627. Aproximadamente. Ahí tengo el valor de x. ¿Y x qué era? Dijimos arriba que x era nuestro ancho. Entonces, este es el ancho. Tenemos el ancho. Y arriba decía que el largo era 1.77 veces el ancho. Por lo tanto, si quiero el largo, lo que hago es multiplicar por 1.77 el valor del ancho. Porque esa es la relación que nos dieron. Tomamos la calculadora y multiplicamos por 1.77 y me da 121.47.
121.47 aproximadamente. Este lo vamos a, bueno, el ancho lo vamos a aproximar a 68.63 y el otro 121.47 para que trabajemos solamente con dos decimales. Así que ya tenemos el valor del largo y del ancho. Pero el tema es, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque ocurre que aquí me dicen determine las pulgadas del televisor. Y ocurre que las pulgadas del televisor, por ahí averigüé, dice el tamaño de un televisor corresponde a su longitud diagonal. Por lo tanto, es la diagonal del televisor, es lo que a nosotros nos venden como las pulgadas del televisor, la cual se calcula al medir de la esquina superior, cierta izquierda, a la esquina inferior derecha, que generalmente se expresa en pulgadas. Entonces, para calcular esa diagonal, también en los recursos adicionales había por ahí una aplicación o un teorema que se llamaba teorema de Pitágoras, y nos permite calcular la diagonal de un rectángulo, ¿ya? O en realidad lo que calcula es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿ya? Y que se aplica también a la diagonal de un rectángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que cuando nosotros tenemos los catetos o los lados que arman el ángulo recto es este, ¿cierto? Por lo tanto, estos son los lados. Si nosotros elevamos esos lados al cuadrado y los sumamos, resulta que es igual a la medida de la diagonal al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, este lado más grande va a ser el largo, que a nosotros nos dio 121,47, y el lado más chico nos dio 68.63, dijimos. Así que vamos a hacer eso, vamos a reemplazar en esta formulita 121.47 al cuadrado más 68.63 al cuadrado, y eso es igual a la diagonal al cuadrado. Ya, vamos a calcular eso. Saquemos la calculadora. Con paciencia, 121.47 al cuadrado más 68.63 al cuadrado. Calculo eso y me da 19.465.0378. 19.465.0378 o 68. A ver, voy a revisar. 78, ¿estamos bien? Copié bien, 19.465.0378. Eso es igual a la diagonal al cuadrado. Nuevamente llegamos a este tema de que tenemos una variable al cuadrado, por lo tanto lo que vamos a hacer nuevamente es aplicar la raíz, en este caso cuadrada, porque el exponente es un 2, ¿cierto? Entonces aquí es raíz cuadrada, si hubiese sido un 3, aunque en el teorema de Pitágoras es imposible que salga un 3, ¿ya? Hubiese sido índice 3, pero en este caso es índice 2. Por lo tanto, calculamos la raíz cuadrada de este número feo que nos tocó, 19.465.0378, es igual al valor de la diagonal. Sacamos la calculadora nuevamente, calculamos la raíz cuadrada de ese valor, 19.465,0378, igual, y me dio 139.52 aproximadamente. 139.52. Aproximadamente, que es lo que mide en centímetros la diagonal. Ya tengo el valor de la diagonal. Ya, es decir, que si yo tomo una regla de medir, ya la diagonal del televisor es 139.52 centímetros, que eso me hablaría de digamos, del tamaño del televisor. Pero como queremos saber cuántas pulgadas es el televisor, hay que transformarlo a pulgada. Ya, hasta aquí ya es prácticamente muy semejante al problema de la tarea. ¿Ya? Solamente tienen que hacer la analogía, estudiarlo, hacerlo solito, solita, deberían llegar bien. Y por último acá me dice que si yo quiero pasar de pulgada a centímetros, por ahí en internet encontré que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. De aquí vamos a ocupar un tema
que todavía no se ve, que es regla de 3 o proporciones. Para eso voy a hacer una tablita. Entonces voy a poner acá pulgadas y acá voy a poner centímetros. Lo que sabemos es que una pulgada son 2,54 centímetros y yo quiero saber a cuántas pulgadas, por eso le pongo X, equivale el resultado que encontré acá arriba. 139,52 centímetros. Entonces, como esta es una regla de 3, se multiplica cruzado estos y se divide por el número, ¿cierto?, que está cruzado con la X. Por lo tanto, me va a quedar X es igual a 1 por 139,52 y eso dividido por 2,54 y a ver cuánto nos da esto. 1 por, ese 1 por es lo mismo, ya, 139,52 entre 2,54 y veamos a cuántas pulgadas aproximadamente es lo que aspira la Juanita. Pasamos a decimal y me dio 54,92, es decir, es aproximadamente 55 pulgadas. Entonces la Juanita se puede comprar a lo más un televisor que mida 55 pulgadas, porque si se compra uno más grande no le va a caber en el espacio que tiene. Eso es, espero les sirva, espero vean este video. Creo que desarrollé o le apunté directamente al callo, a lo que ustedes tienen que hacer más o menos en estas dos tareas. Que estén muy bien, espero puedan valorarlo, me demoré 27 minutitos, ya. Que les vaya muy bien, estaré atento a sus dudas, que tengan buen fin de semana, bye bye.